Cuando comencé a hablar de esta bienaventuranza, bienaventurados los misericordiosos, yo les mencioné que esta bienaventuranza es revolucionaria, es sorprendente en sí misma, vuelve las cosas, las invierte. ¿Y por qué razón? Porque la ley que fue dada a Moisés decía algo totalmente diferente. La ley que fue dada a Moisés decía, en casos de la ley, de cómo debía ejercerse la ley civil que iba a regir entre el pueblo de Dios. Si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Esta era la ley del talión, así se llamaba esta ley, la ley del talión. Yo no puedo concebir una ley tal, quemadura por quemadura, de tal modo que si yo quemaba a alguien, fuera accidentalmente o fuera en un momento de ira, le tiraba un carbón encendido y lo quemaba a un leño encendido, entonces yo mismo tenía que recibir una quemadura igual. Me parece algo salvaje esa ley, diente por diente, ojo por ojo, herida por herida, golpe por golpe. De hecho, había una ley en contra de la misericordia. Aquí está, en Deuteronomio 20:21. No tengas compasión de nadie. Vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Nuevamente la ley del talión. Yo no entiendo. Se me hace muy difícil entender. Bueno, este ya lo leímos, hay otra en Levítico. Rotura por rotura, ojo por ojo, diente por diente, según la lesión que haya hecho a otro, tal se hará a él. Herida por herida, eso es lo que dice allí, rotura por rotura. La ley del talión. Fuerte. Ahora, si nosotros pensamos que esa ley es fuerte, ¿cómo se puede entender esa ley con la bienaventuranza? Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bueno, aquí notamos la primera diferencia. Ahora, estas son las palabras de Jesús. Jesús tampoco dice, serás misericordioso. No lo pone como una ley, sino que más bien prescribe la bendición de Macarios sobre los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Lo que yo puedo ver aquí detrás de estos textos
es que Jesús invierte el orden de las cosas de una manera muy sabia. Porque yo veo que aquí hay una manera de entender esto que dice, oh, tú podrás practicar la ley del talión. Tú podrás cobrar diente por diente, ojo por ojo, pero no recibirás misericordia. No recibirás Macario. Recibirás lo opuesto. Recibirás condenación. Y es precisamente lo que nosotros vemos a nuestro alrededor en la vivencia de nuestra sociedad, que pasan generaciones enteras en pueblos, en barrios, en ciudades, en que las familias se cobran la ley del talión. Un miembro de mi familia hizo un mal contra otro miembro de la familia. Esa familia se venga, hace venganza contra un miembro de mi familia. Y así, pasando la ley del talión del uno al otro, pasan generaciones enteras de familias, cobrando odios, cobrando venganza, sin ni siquiera recordarse de la razón por la cual se originó toda la contienda. Solamente recuerdan el evento pasado. Allí no hay Macarios, allí no hay bendición, allí no hay Gesed, allí no se regalan sorpresivos actos de misericordia. Allí lo que hay es odio generación tras generación. Inclusive las palabras de Jesús en otra ocasión le dan la vuelta a esto de una manera más contundente. Dijo el Señor Jesús en otra parte, en otra enseñanza, aquí lo encontramos en Mateo, oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Allí está la ley del talión. Pero yo os digo, es decir, bajo su autoridad. Vamos a ver ahora lo que el Señor hace con esta ley del talión, que nos deja a nosotros asombrados. No resistáis al que es malo. Y aquí Él le da nombre a la persona que viene a cobrar la ley del talión. La persona que viene a cobrar la ley del talión es una persona mala. Dice antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. En otras palabras, aunque la ley del talión te da el derecho de herirle en la mejilla al que te hirió, haz un acto sorpresivo de misericordia, Señor mío, y vuélvele también la otra. Haz un acto de Gesed. Pon el alto a la ley del talión con un sorpresivo acto de misericordia. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Ah, me querías robar, me quieres llevar a corte y me quieres demandar por esto. Mira, aquí te doy otro tanto.
En vez de que tú le pongas una contrademanda y tienes todo el derecho de hacerlo, eso es lo que está aquí, ¿no? El Señor no le quita a las personas el derecho, sino que Él dice, la mayor bendición no está en que te devuelvan a ti lo que te deben, sino en lo que tú alcanzarás. Tú alcanzarás misericordia, tú serás bendecido con Macarios. Y eso toma fe. Cuando la pérdida o el robo o el mal ha sido grande, no pequeño, sino grande, que le han quitado a uno todo lo que uno haya estado trabajando durante toda una vida. Es fuerte. En otras palabras, el Señor Jesús no destruye la ley del talión, y vamos a ver algo más que el Señor Jesús hizo, sino que la cambia, diciendo, haz un acto sorpresivo de misericordia y ponle fin a los actos de venganza. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con el 2. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Bendecid a los que os maldicen. Haced bien a los que os aborrecen. Y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Así es como el Señor Jesús lidia con la ley del talión. Le da la vuelta a la ley del talión con el gesed de la misericordia y la bendición del Macarios. Ahora, esa enseñanza suena muy bonita, pero como dijeron los discípulos en cierta ocasión cuando el Señor Jesús les dio otra enseñanza, les dijo, difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez les digo que le es más fácil a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Y cuando los discípulos lo oyeron, se asombraron en gran manera, como nosotros estamos diciendo, ¿no? Si no es la ley del talión, si no es la ley de la misericordia, ¿quién podrá ser salvo? Porque tener ese tipo de misericordia no está en nuestra naturaleza. No está en nosotros. Nuestro corazón es engañoso más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Y entonces los discípulos le preguntaron al Señor Jesús, ¿quién entonces podrá ser salvo si un rico no puede comprarse la salvación? Porque de eso se trataba la intervención, la declaración del Señor Jesús. De que los ricos se pensaban si tenían suficientes ofrendas para comprar lo que se vendía en el templo para obtener el favor del Señor.
Ellas podían comprar las ceremonias más grandes, más impresionantes, pero no. El Señor Jesús dice no. Un rico no puede comprar la salvación. De hecho, si con todas sus riquezas él pudiera pasar por el ojo de una aguja, entonces tal vez se tomaría en cuenta. Y eso tiene otra gráfica, por así decirlo. Resulta que se las voy a contar, ¿no? Resulta que en Jerusalén había una puerta muy angosta que era para la gente que necesitaba entrar a la ciudad deprisa. Entonces era del tamaño de una persona. Solamente una persona podía pasar a las justas por la puerta que se llamaba la aguja. Pero a veces venían algunos con sus camellos cargados, queriendo cortar camino, y entonces querían empujar la carga y el camello por la puerta de la aguja. Y era lo más risible porque se veía a esta gente tratando de empujar a un camello para que pasara por la puerta de la aguja, y sencillamente era imposible, pero se les podía escuchar blasfemando y maldiciendo porque no podían entrar. Y ese es el cuadro que el Señor Jesús pinta acá. ¿Quién entonces podrá ser salvo? Dicen los discípulos, si un rico no puede comprarse el reino de Dios. Y el Señor Jesús responde, para los hombres esto es imposible, pero para Dios todo es posible. Y nosotros le preguntamos también, Señor, si no es la ley del talión, al menos un poquito, y yo debo decir que muchas de nuestras leyes civiles, tanto acá en Colombia como en otros países, tienen como fundamento la ley del talión, aunque no es así de cruel como ojo por ojo y diente por diente. La ley provee que se pague algo de valor cuando ha ocurrido una pérdida de valor igual, que se pague entonces con algo de valor igual, sea con una multa o con cárcel o con retención de bienes, etc. Está basada sobre la ley del talión. Pero nosotros miramos que el Señor Jesús hizo algo muy diferente con la ley del talión para no destruirla, sino cumplirla. Y esto es algo muy sorprendente, lo que el Señor hizo con la ley del talión para poder cumplir esa ley y darnos a nosotros la libertad de vivir la ley de la misericordia. Yo digo esas palabras, libertarnos para vivir no la ley de la misericordia en sí, sino vivir la bendición, vivir en el Macarios del Gesed, vivir en esa bendición inmensa de paz, de felicidad, de que uno se siente conectado con el prójimo, con la naturaleza, con uno mismo. Ese es el Macarios, no nos olvidemos. El Macarios lleva ese sentido de Asher, también del Antiguo Testamento, el Asher que era una gran felicidad por vivir en ese Shalom. Todo eso está encerrado en la palabra Macarios. Vivir en el Macarios, de hacer sorpresivos actos de misericordia. Entonces nosotros tenemos que ver cómo es que el Señor Jesús pudo avalar por un lado la ley del talión y por otro lado
poder dar la bendición del Macarios, la bendición del Gesed. ¿Cómo es posible que se pueden sostener los dos principios en nuestra vida? No se desconecte. Eso lo veremos el próximo lunes. Alabado y glorificado sea el nombre del Señor.